Te invito a hacer algo que muy pocos se atreven a considerar. Cierra los ojos por un momento. Sí, aunque sea solo por unos segundos. Imagina que estás caminando entre lápidas. No es un lugar cualquiera. Es un cementerio antiguo, tal vez el que visitabas cuando eras niño, o aquel al que fuiste por última vez un martes gris del que apenas quieres acordarte. El suelo puede ser de tierra apisonada o de losas frías que han visto pasar miles de pies descalzos y zapatos domingueros. Hay un árbol viejo, medio inclinado, que parece haber aprendido a escuchar mejor que cualquier confesor. El aire huele a flores marchitas, a cera derretida, a humedad que sube de la tierra removida. Y de fondo, ese silencio tan especial de los cementerios, que no es un vacío sino una presencia densa, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse allí para descansar. Ahora camina un poco más. Llegas hasta una tumba concreta. Tal vez la conoces bien. Tal vez apenas recuerdas el nombre grabado en la piedra. Pero ahí estás tú, de pie, mirando hacia abajo. Las manos pueden estar vacías o sostener un ramo de flores sencillas. Tal vez has traído una vela pequeña, de esas que titilan con el viento y parecen hablar en un idioma de sombras. O tal vez has llegado sin nada, solo con el peso de una fecha que no querías olvidar. Y entonces ocurre la pregunta. Esa pregunta que casi nadie se hace en voz alta. Esa pregunta que los libros de espiritualidad rara vez responden con honestidad. Esa pregunta que te persigue desde la infancia, pero que siempre aplazaste porque parecía demasiado extraña, demasiado íntima, demasiado dolorosa. Aquí está. ¿Qué siente un alma cuando visitas su tumba? Porque todos hablan de lo que tú sientes. Todos escriben poemas sobre tu dolor, sobre tu nostalgia, sobre tus lágrimas derramadas frente a una lápida. Todos te explican cómo procesar tu duelo, cómo sanar tu ausencia, cómo seguir adelante después de perder a alguien. Y está bien, es importante, es necesario, pero hay un silencio enorme alrededor de la otra orilla. Hay un muro invisible que nos impide preguntar lo que realmente importa. ¿Ellos sienten algo? Esa alma que se fue, que cruzó ese umbral que todos cruzaremos, ¿puede percibir tu presencia cuando te arrodillas junto a su nombre? ¿Te ve? ¿Te oye? ¿O acaso todo lo que haces allí, las flores, las velas, las oraciones susurradas, los minutos en silencio, son solo un espejismo piadoso que consuela al vivo pero deja al muerto en una soledad absoluta? Lo que voy a compartir contigo hoy no es una doctrina oficial. No encontrarás esta explicación en un catecismo ni en un manual de teología sistemática. Tampoco es una promesa de milagros ni una fórmula mágica para comunicarte con los que ya no están. Sería irresponsable decirte que sí, que ellos te escuchan como tú escuchas a un amigo al teléfono, o que no, que todo es polvo y olvido. La verdad espiritual, la que duele y alivia al mismo tiempo, siempre está en un territorio más hondo. Lo que te ofrezco hoy es una mirada, una forma distinta de entender lo que ocurre en ese encuentro silencioso entre dos orillas. Una manera de honrar a tus muertos que no depende de lo que ellos puedan sentir o no, sino de lo que tú te permites ser cuando estás frente a su ausencia hecha piedra. Porque hay algo que muy pocos comprenden, algo que los sabios de la antigüedad insinuaban con metáforas que hemos olvidado. Algo que el apóstol Juan, ese que tanto habló del amor y del verbo que se hizo carne, dejó entrever en sus escritos cuando describió la relación entre los vivos y los que ya habitan en la luz que no conoce ocaso. Juan no escribió un manual sobre cementerios, nunca lo hizo, pero sí nos dejó pistas profundas sobre la naturaleza del alma. Nos habló de que el que ama permanece. Nos dijo que el amor verdadero no se rompe con la muerte, sino que se transforma. Y aunque muchos leen sus palabras como promesas para después de la resurrección, hay una capa más sutil, más cercana, que aplica a este momento. A este preciso momento en el que tú, desde tu humanidad frágil y valiente, te preguntas si esa visita que hiciste o que piensas hacer tiene algún sentido para quien ya no respira. Durante los próximos minutos, vamos a caminar juntos por ese territorio incómodo y hermoso. Vamos a desmontar 3 mentiras silenciosas que la cultura moderna ha sembrado en tu corazón sobre la muerte. Vamos a recuperar un entendimiento antiguo, casi olvidado, sobre el vínculo que no se corta con el último suspiro. Y al final, no te voy a pedir que creas nada que no hayas sentido ya en lo más hondo, quizás en esas noches de insomnio en las que recordaste la voz de esa persona, o en esos sueños extraños donde aparecía sin avisar, o en esos instantes cotidianos donde su ausencia se hacía más real que cualquier presencia. Porque aquí está la verdad incómoda que nadie te dice cuando te enseñan a rezar por los muertos. Cuando visitas una tumba, no eres tú el único que está siendo visitado.
Hay una corriente, hay un hilo invisible, hay un eco que viaja en ambas direcciones, aunque no podamos medirlo con nuestros instrumentos terrenales. El alma que descansa en esa tierra consagrada o no, porque Dios no hace distinciones de suelo bendecido, esa alma que vive ahora en una dimensión donde el tiempo es distinto, donde el dolor ya no tiene la misma forma, donde la memoria no se pierde sino que se vuelve lucidez constante. Esa alma sí siente tu llegada, pero no como tú crees, no como una emoción humana con sus altibajos, no como un llanto o una alegría explosiva, no como un recuerdo que aparece y se desvanece. Lo que siente un alma cuando tú te arrodillas frente a su tumba es algo mucho más simple y mucho más profundo. Algo que casi da miedo nombrar porque es tan sencillo que parece mentira. Siente tu intención, siente la dirección de tu corazón, siente el magnetismo de tu amor convertido en acto. Cuando tú te paras allí, en ese lugar que marcaste como sagrado, no estás visitando un cadáver. Eso ya no importa, el cuerpo que quedó allí fue apenas el vestido que usó durante unas décadas. El alma, esa chispa que llevaba dentro la imagen de lo eterno, esa no está atrapada bajo tierra. Está en un estado de conciencia que nosotros apenas podemos nombrar con palabras prestadas: cielo, paz, presencia, luz, comunión. Pero aunque esté en esa inmensidad, aunque ya no necesite oxígeno ni alimento ni abrigo, sigue siendo ella misma. Y una de las propiedades más hermosas del alma, la que Juan entendió también cuando escribió que el amor es de Dios y que todo el que ama ha nacido de Dios, es que el alma reconoce el amor. Lo reconoce donde sea, lo reconoce siempre, y cuando tú, desde tu pequeñez terrestre, desde tu corazón apretado por la nostalgia, desde tus pies cansados de caminar mundos, te detienes ante su nombre y dices en silencio: aquí estoy, no te he olvidado, esa intención atraviesa el velo. No como un mensaje de texto que llega con notificación, sino como un aroma, como una luz tenue que se enciende en una habitación oscura, como una nota musical que se toca muy lejos pero que resuena en todo el edificio. El alma siente que hay alguien que la nombra desde el cariño. Y eso, para un alma que ya no puede hacer nada por sí misma en este mundo, para un alma que ya terminó su tarea activa y ahora solo permanece en la contemplación de lo que sembró, eso es casi como recibir un abrazo después de mucho tiempo. Pero déjame detenerme aquí un momento, porque hay una tentación muy humana que debemos reconocer juntos: la tentación de querer sentir algo, la tentación de esperar una señal, la tentación de medir la efectividad de nuestra visita por una mariposa que aparece, por una vela que parpadea de forma extraña, por una sensación de calor o de escalofrío que interpretamos como respuesta. Y no está mal desearlo. Es natural, el ser humano necesita confirmación. Necesita un gesto que le devuelva la certeza de que no está solo en su devoción. Pero si te quedas esperando una respuesta tangible, si condicionas tu visita a que ocurra algo especial, entonces te estás perdiendo lo esencial. Lo esencial no es lo que el alma siente y te devuelve. Lo esencial es lo que tú sientes y ofreces. El alma que ya trascendió no necesita tus lágrimas para sentirse amada. Ella ya está inmersa en un amor que no depende de tu memoria. Pero tu visita, tu presencia voluntaria frente a su tumba, tu decisión de detener el ruido del mundo para hacer silencio junto a un nombre grabado en piedra, eso activa algo en el tejido invisible de la existencia. Activa una bendición, no una bendición mágica que resuelve problemas económicos o cura enfermedades, porque eso sería engañarte, sino una bendición mucho más real, la bendición de la coherencia. Cuando tú visitas una tumba con el corazón dispuesto a honrar, sin pedir nada a cambio, sin esperar señales espectaculares, sin aferrarte a la idea de que el alma te responderá como un médium en una sesión espiritista, entonces ocurre una pequeña resurrección interior. Tú resucitas en tu propia memoria. Tú recuperas el hilo de tu historia. Tú te vuelves a conectar con esa parte de ti que esa persona ayudó a formar. Y ese acto de fidelidad al vínculo, ese acto que parece tan pequeño frente a la enormidad de la muerte, es en realidad uno de los gestos más poderosos que un ser humano puede realizar. Porque estás diciendo, sin palabras, que el amor no se rinde ante la biología. Que la relación no terminó cuando el corazón dejó de latir. Que el alma que se fue sigue siendo parte de tu mundo, no como un fantasma que asusta, sino como una presencia que acompaña desde otra frecuencia. Y ahora viene la parte más delicada, la que muchos prefieren evitar, la que duele nombrar. ¿Qué pasa si esa persona, cuando estaba viva, no te trató bien? ¿Qué pasa si hubo heridas, si hubo distancia, si hubo palabras que nunca se dijeron o perdones que nunca llegaron? ¿Tiene sentido visitar su tumba? ¿El alma siente algo distinto si el vínculo fue doloroso?
La respuesta, y aquí te pido que respires hondo antes de continuar, la respuesta es que el alma siente la verdad de tu corazón en el momento de la visita. No la historia completa de la relación, no el resentimiento acumulado durante años, no las cuentas pendientes, sino la intención pura con la que te acercas a ese lugar en ese momento específico. Si vas con rencor, el alma lo percibe como una turbulencia. Si vas con indiferencia, el alma apenas nota un eco débil. Pero si vas con el deseo sincero de reconciliarte, aunque la otra persona ya no pueda responder, aunque nunca escuches un «te perdono» que tanto necesitas, entonces esa visita se convierte en un acto de sanación para ti y para el vínculo. El alma, que ahora ve con claridad lo que antes veía empañado, comprende tu esfuerzo. Y aunque no pueda bajar a abrazarte, aunque no pueda susurrarte al oído las palabras que esperas, su estado de paz se profundiza un poco más al sentir que alguien en la tierra está haciendo el trabajo de cerrar heridas. Porque el cielo no es un lugar de espectadores pasivos, es una dimensión donde la compasión se vuelve tan natural como respirar. Y esa compasión se extiende hacia los vivos que aún sufren, especialmente hacia los que sufren por un amor inconcluso. No te voy a prometer que tu visita cambiará tu vida en 24 horas. No te voy a decir que tus problemas se resolverán como por arte de magia porque encendiste una vela junto a una lápida. Eso sería mentira, y una mentira dicha desde la espiritualidad duele más que cualquier otra. Lo que sí te digo, con la tranquilidad de quien ha acompañado a cientos de personas en su duelo, es que la visita consciente a una tumba transforma algo en tu arquitectura interior. Te recuerda que tú también vas a morir. Y esa no es una frase macabra, es la más liberadora de todas las verdades. Porque cuando aceptas que tu tiempo es limitado, empiezas a vivir con prioridades reales. Empiezas a soltar lo que no importa. Empiezas a honrar a los que aún están vivos antes de que sea tarde. Empiezas a decir, te quiero, sin esperar el momento perfecto que nunca llega. Ese es el regalo silencioso que el alma difunta te ofrece cuando tú la visitas. No te da una respuesta sobrenatural. Te da una lección de presencia. Te recuerda, desde su silencio, que el único momento que tienes para amar es ahora. Y esa lección, esa pequeña semilla de sabiduría que germina en el suelo frío de un cementerio, vale más que cualquier aparición milagrosa. Así que vamos a seguir profundizando, porque lo que hemos comenzado a entender hoy apenas araña la superficie de un misterio que la humanidad ha contemplado durante milenios. Vamos a descubrir juntos por qué las culturas más antiguas del mundo construyeron monumentos para sus muertos y no por vanidad o superstición. Vamos a desvelar un patrón histórico que se repite en cada rincón de la Tierra, desde Egipto hasta América, desde los monasterios ortodoxos hasta los cementerios rurales más sencillos. Vamos a escuchar lo que el apóstol Juan, ese pescador que aprendió a mirar más allá de lo visible, nos dejó escrito sobre la memoria, el amor y la vida que no termina cuando el cuerpo se apaga. Y al final de este recorrido, cuando hayamos atravesado juntos este territorio tan humano y tan divino al mismo tiempo, vas a tener una herramienta nueva. Una herramienta que no necesita que compres velas caras ni que recites fórmulas complicadas. Una herramienta que cabe en el silencio de tu corazón y que puedes usar en cualquier momento, estés o no frente a una tumba. Pero eso vendrá después. Ahora, quédate un momento más en esa imagen. Tú, de pie frente a esa tumba que elegiste visitar. El viento mueve una hoja seca entre las piedras. Hay una luz suave, tal vez de atardecer, tal vez de mañana fresca. Y tú respiras, y en esa respiración, algo muy antiguo y muy nuevo ocurre en tu pecho. Eso que sientes ahora, ese cosquilleo que no sabes si es tristeza o esperanza, ese peso que no sabes si es carga o semilla, eso es justo lo que el alma de tu ser querido percibe desde la otra orilla. No tu llanto, no tu rezo perfectamente memorizado. Eso, esa vibración pequeña y gigante a la vez. Eso que eres tú cuando dejas de representar un papel y simplemente estás presente. Eso es lo que el alma siente. Y eso, aunque no lo creas, es suficiente. Es más que suficiente. Es sagrado. Ahora respira otra vez. Y cuando estés listo, seguimos caminando juntos hacia el siguiente umbral. Hay algo que la mente moderna ha hecho con la muerte, y no nos ha hecho ningún favor. La ha escondido, la ha silenciado, la ha convertido en un tabú médico, un fracaso técnico, un error del sistema que debería haberse evitado con más ciencia, más máquinas, más pastillas. Ya casi nadie muere en su cama rodeado de los suyos. Ya casi nadie acompaña el último suspiro con una oración susurrada al oído. La muerte se ha vuelto un evento de hospital, aséptico, frío, programado, aislado. Y eso ha roto algo fundamental en nuestra relación con los que se van.
Porque si la muerte da miedo, no es por ella misma. Es por lo que hemos dejado de saber hacer con ella. Y una de las cosas que hemos dejado de saber hacer, quizás la más importante, es visitar una tumba con el corazón despierto. En el mundo antiguo, en las culturas que aún conservaban una relación viva con sus ancestros, el cementerio no era un lugar de terror. No era el escenario de películas de fantasmas ni el territorio prohibido al que solo se iba por obligación. Era un jardín, era una extensión del hogar. Era el lugar donde los vivos seguían conversando con los muertos, no porque creyeran en apariciones literales, sino porque sabían algo que nosotros hemos olvidado. Sabían que el vínculo no se corta. Sabían que la memoria no es un archivo muerto. Sabían que la presencia física no es el único tipo de presencia que existe. Y por eso construían monumentos. Por eso encendían lámparas en las tumbas. Por eso llevaban comida, vino, flores, objetos personales. No porque pensaran que el muerto iba a levantarse a comer, sino porque entendían que el acto de dar, el acto de ofrecer, el acto de detenerse y decir, te recuerdo, tenía un poder transformador sobre el alma del que daba y sobre el alma del que recibía. Porque el alma, tanto la que está en la tierra como la que ya partió, se alimenta de intención. No de materia, de intención. Y aquí llegamos al corazón de lo que quiero compartir contigo hoy. La revelación oculta que transforma por completo la manera en que entiendes tus visitas al cementerio, esas visitas que tal vez haces con devoción pero con una pequeña duda escondida en el fondo. ¿Esto sirve para algo? Vamos a nombrarlo con claridad. El marco conceptual que necesitas para entender lo que siente un alma cuando visitas su tumba se llama el principio de resonancia espiritual. No es un término que encontrarás en la Biblia, porque la Biblia habla en lenguaje de parábolas, no de psicología. Pero es un concepto que leí debajo de cada página de las Escrituras, especialmente en los escritos de Juan, ese discípulo que tanto habló de la luz, de la vida que era la luz de los hombres, y del amor que permanece cuando todo lo demás desaparece. El principio de resonancia espiritual dice algo muy sencillo, casi demasiado sencillo para nuestra mente acostumbrada a lo complejo. Dice que toda intención verdadera genera una vibración, no una vibración física que puedas medir con un aparato de laboratorio. No ondas electromagnéticas ni campos cuánticos misteriosos. Hablo de una vibración espiritual, una frecuencia invisible que afecta la realidad de las almas que están en sintonía con esa intención. Piénsalo así. Cuando amas a alguien que está lejos, muy lejos, en otro país, en otra ciudad, y ese amor es real, no solo un deseo egoísta, ocurre algo extraño. A veces esa persona te llama justo cuando estabas pensando en ella. A veces aparece en tus sueños sin motivo aparente. A veces sientes que algo ha pasado antes de que te llegue la noticia. No es magia, no es telepatía barata, es resonancia. Es el vínculo que has construido con esa persona, hecho de atención, de memoria compartida, de cuidado, que vibra en una frecuencia que trasciende la distancia física. La muerte es una distancia mucho mayor, pero el principio sigue funcionando. Cuando tú visitas la tumba de alguien a quien amaste, o incluso de alguien con quien tuviste cuentas pendientes, y lo haces con una intención clara, tu alma emite una señal. No una señal mística que viaja por el aire como una onda de radio. Es una señal mucho más sutil y mucho más real. Es la dirección de tu corazón. Y el alma del difunto, que ahora vive en una dimensión donde las máscaras han caído, donde el orgullo ya no protege nada, donde la verdad se ve con una claridad que en la tierra solo alcanzamos en los mejores momentos de nuestras vidas, esa alma percibe esa dirección. No la percibe como un mensaje hablado, la percibe como una inclinación, como un cambio en la temperatura espiritual de su entorno, como una nota que se suma a la sinfonía de amor que la sostiene. Y aquí viene la parte que puede cambiar tu vida si la dejas entrar. Lo que el alma siente cuando tú la visitas no es principalmente lo que tú le dices con los labios. No es la oración que recitas de memoria, aunque esa oración tenga belleza y tradición. Lo que el alma siente es lo que hay detrás de esa oración. La sed de conexión, la ternura del recuerdo, la humildad de arrodillarse, el coraje de enfrentar la ausencia y no huir. El alma no escucha palabras. El alma lee corazones. Y tu corazón, en ese momento frente a la tumba, está diciendo cosas que ni siquiera tú mismo sabes que estás diciendo. Está diciendo, exististe y eso importa. Está diciendo, tu vida tocó la mía y esa herida o ese abrazo sigue vivo en mí. Está diciendo, no te he reemplazado, no te he borrado, sigues siendo parte de mi historia. Y esa declaración, que no necesita traducción a ningún idioma humano,
es como un bálsamo para el alma que ya no puede actuar en el mundo pero que sí puede recibir. Porque el cielo, o como quieras llamar a ese estado de plenitud al que vamos después de la muerte, no es un lugar de insensibilidad. No es una anestesia eterna donde ya nada duele ni nada importa. Si así fuera, no tendría sentido la enseñanza de Juan cuando nos dice que Dios es amor, porque el amor no puede existir en la indiferencia. El amor solo existe donde hay capacidad de recibir y de donar. Los que han partido, en la visión que nos ha llegado a través de los siglos, no están dormidos ni inconscientes. Están en un estado distinto. Están en una frecuencia donde el tiempo ya no los aprisiona, donde el dolor ha sido transformado en comprensión, donde la memoria no se pierde sino que se vuelve luminosa. Y desde esa frecuencia, pueden percibir el eco de nuestras intenciones. No pueden intervenir en tu vida como ángeles de guarda personales. Eso sería atribuirles poderes que no tienen. Pero sí pueden, desde su paz, bendecir tu intención. Sí pueden, desde su claridad, enviarte una especie de luz de vuelta. No una luz que verás con tus ojos, sino una luz que sentirás en tu alma si aprendes a estar quieto. Y aquí hay una trampa que muchos caen, y quiero protegerte de ella. La trampa es pensar que la visita a la tumba es un intercambio comercial. Yo voy, llevo flores, rezo 3 Padre Nuestros, y a cambio el alma de mi ser querido me envía buena suerte, me protege de accidentes, me ayuda a encontrar trabajo. Eso no es espiritualidad, eso es superstición disfrazada de piedad, y además, es profundamente injusto para el difunto, porque lo conviertes en un empleado de tus necesidades, no en un ser querido al que honras. El alma no está para servirte, el alma está para ser honrada, y cuando la honras sin esperar nada a cambio, sin condiciones, sin negociaciones, entonces ocurre lo inesperado. No porque el alma haga magia, sino porque tú te abres a recibir lo que ella ya es. Y lo que ella ya es, desde su lugar en la eternidad, es una lección viva de lo que realmente importa. Por eso las visitas sinceras a las tumbas transforman a las personas. No porque los muertos hablen, sino porque los vivos escuchan. Escuchan el silencio, escuchan la brevedad de su propia existencia, escuchan la urgencia de amar ahora, antes de que sea tarde. Y esa escucha, esa pequeña muerte anticipada que practicas cada vez que te paras frente a una lápida, te hace más humano, más despierto, más generoso. Ahora, necesito que entiendas algo fundamental. Algo que la mayoría de los vídeos sobre espiritualidad y muerte no te dicen porque quieren mantenerte enganchado a promesas fáciles. El alma no siempre siente lo mismo cuando la visitas. No es una máquina de recibir afecto que funciona igual todos los días. El alma, aunque ya no tenga cuerpo, sigue teniendo una historia. Sigue teniendo una relación contigo que fue construida durante años, décadas, a veces toda una vida. Y esa historia tiene capas, tiene heridas, tiene alegrías, tiene cosas que quedaron a medias. Cuando tú te acercas a su tumba con un corazón sincero, el alma percibe la cualidad de tu cercanía. Si tu corazón está lleno de perdón, ella siente una expansión, una suavidad, un alivio que ni siquiera ella sabía que necesitaba. Si tu corazón está lleno de rencor disfrazado de devoción, ella siente una opresión, una nota discordante, un peso que no le pertenece pero que le llega por el vínculo que aún los une. Si tu corazón está vacío, si fuiste por obligación social o por costumbre sin vida, ella siente un eco débil, como una campana sonando muy lejos, que casi no altera su paz pero tampoco la alimenta. Por eso la calidad de tu visita importa más que la cantidad. Importa más ir una vez al año con el corazón presente que ir cada domingo con la mente en otra parte. Importa más detenerte 5 minutos en silencio verdadero que recitar durante 1 hora palabras que no sientes. El alma no mide el tiempo como lo mides tú. El alma mide la intensidad del amor. Y aquí llega el punto más hermoso y más difícil de este principio de resonancia espiritual. Hay almas que, cuando sienten tu visita, no solo reciben. También dan. No te darán una señal espectacular. No moverán una silla ni encenderán una luz. Eso sería teatro, no espiritualidad. Lo que te dan es mucho más sutil y mucho más valioso. Te dan una oportunidad de sanar algo que quizás ni siquiera sabías que estaba roto. Porque cuando te paras frente a esa tumba, no solo estás frente a la muerte de esa persona. Estás frente a tu propia muerte. Estás frente a todas las cosas que has dejado sin hacer, todos los perdones que has aplazado, todos los amores que has dado por sentado, todos los momentos que desperdiciaste porque estabas distraído con cosas que ahora ni siquiera recuerdas. El alma del difunto, desde su claridad, no te juzga por eso. No te señala con el dedo. No te dice, deberías haber sido mejor.
Lo que hace, desde su compasión, es reflejarte tu propia verdad. Te muestra, sin palabras, que aún estás a tiempo, que aún puedes amar, que aún puedes pedir perdón, que aún puedes cambiar. Esa reflexión, ese espejo silencioso, es el regalo más grande que recibirás de tus visitas al cementerio. No una solución mágica a tus problemas económicos, no una advertencia dramática sobre el futuro, no una revelación espectacular sobre el más allá. Un espejo, una invitación a mirarte con honestidad, un empujón suave para que vivas mejor los días que te quedan. Y eso, si lo piensas bien, es mucho más valioso que cualquier milagro. Porque un milagro extraordinario te dejaría asombrado por unos días, pero un espejo honesto puede cambiar tu vida para siempre. El apóstol Juan entendió esto profundamente. Él, que había visto a su maestro morir en la cruz, que había pasado por ese duelo terrible de ver cómo el amor de su vida se deshacía en sangre y madera, él supo que la muerte no tenía la última palabra. No porque Jesús hubiera resucitado como un espectáculo de poder, sino porque el amor que había vivido con él seguía actuando en su corazón. Y ese amor lo transformó de un pescador impulsivo en un testigo de la luz. Juan no escribió un manual sobre cómo visitar tumbas, pero nos dejó frases que resuenan con este principio. Nos dijo que el que ama permanece en Dios y Dios en él. Y esa permanencia, ese habitar mutuo, no se rompe con la muerte. Simplemente cambia de forma. Cuando tú visitas la tumba de alguien a quien amaste, estás habitando en ese amor. Estás diciendo, con tu presencia, que ese amor sigue siendo real. Y ese acto de habitar, ese acto de no abandonar, es lo que el alma siente y agradece. No con palabras, no con gestos visibles, con una paz más honda, con una luz más clara, con una certeza de que el vínculo que construyeron en la tierra no fue en vano. Por eso, cuando salgas de este vídeo, cuando te pares frente a la tumba de tus seres queridos, no te preocupes tanto por las palabras perfectas. No te angusties si no sabes qué oración recitar. No te exijas sentir algo grandioso o tener una experiencia mística. Simplemente estate allí, preséntate, di en tu corazón, con la sencillez de quien habla con un amigo: aquí estoy, no te he olvidado, gracias por lo que fuiste para mí, perdón por lo que no supe darte, y te bendigo desde mi pequeñez. Eso es suficiente, eso es más que suficiente, eso es sagrado, y el alma, desde su eternidad, lo recibe como una flor que sigue abriéndose aunque nadie la mire. Porque el amor verdadero no necesita ser visto para ser real, necesita ser vivido, y tú, al visitar esa tumba, estás viviendo el amor de la única manera posible después de la muerte, recordando, honrando, permaneciendo. Eso es el principio de resonancia espiritual en su forma más pura. Eso es lo que siente un alma cuando visita su tumba, y eso, aunque parezca pequeño, es uno de los gestos más poderosos que un ser humano puede ofrecer. Para entender realmente lo que ocurre en ese encuentro silencioso entre dos orillas, tenemos que caminar hacia atrás. Muy atrás, hasta los días en que las tumbas no eran campos de silencio ordenado, sino lugares donde los vivos todavía hablaban en voz alta con los muertos. Hasta los tiempos en que la muerte no se escondía detrás de paredes de hospital ni se disfrazaba con eufemismos vacíos. Hasta aquellos siglos donde el hombre y la mujer sabían que la tierra no es una jaula ni el cielo una utopía lejana, sino que ambos están entrelazados como las fibras de una misma cuerda. Vamos a hacer algo juntos. Vamos a viajar a 3 momentos distintos de la historia humana. 3 escenas, 3 formas de entender la visita a los que ya no están. Y al final de este viaje, cuando hayamos recogido la sabiduría de nuestros antepasados, algo se va a iluminar en tu interior. Algo que te permitirá mirar la tumba de tu ser querido con ojos nuevos. No más nuevos porque te haya contado algo extraordinario, sino más nuevos porque habrás recuperado una memoria que la cultura moderna enterró viva. La primera escena es muy antigua, más antigua que las pirámides, más antigua que la escritura. Imagina una aldea pequeña, perdida en una colina, rodeada de bosques que nadie ha cartografiado todavía. No hay iglesias, no hay cementerios organizados, no hay lápidas con nombres tallados porque la escritura aún no existe. Pero hay algo que se repite generación tras generación. Una costumbre, un ritual, un gesto que todos repiten sin saber muy bien por qué, pero que nadie se atreve a abandonar. Cuando alguien muere, los suyos no lo entierran y se olvidan de él. Lo entierran y vuelven una y otra vez. Vuelven al montículo de tierra que marca el lugar donde su cuerpo descansa. Y cuando vuelven, no llevan flores como las conocemos hoy, porque las flores son frágiles y se marchitan pronto. Llevan piedras pequeñas, blancas,
que colocan una a una sobre la tumba. Cada piedra es un recuerdo. Cada piedra es una palabra que no supieron decir. Cada piedra es un «no te olvido» que el viento no puede borrar. Con el tiempo, esas piedras se acumulan. Forman pequeños montones, casi altares. Y los vivos se sientan junto a esos montones de piedras y hablan. Hablan del tiempo, de las cosechas, de los hijos que nacieron, de las tormentas que dañaron el tejado. Hablan como si el muerto todavía estuviera allí, sentado a su lado, escuchando en silencio. Y algo muy profundo ocurre en esas conversaciones. El que habla no siente que está perdiendo el tiempo. Siente que está manteniendo vivo un vínculo. Siente que la muerte no ha roto la relación, solo la ha transformado en algo más callado, más íntimo, más despojado de pretensiones. Ahora, escucha con atención, porque esto es clave. Los arqueólogos han encontrado evidencias de estas prácticas en casi todas las culturas antiguas. Desde los primeros asentamientos humanos en el creciente fértil hasta las tribus nómadas de las estepas, desde los aborígenes australianos hasta los pueblos originarios de América. En todas partes, en todos los continentes, los seres humanos han hecho lo mismo. Han vuelto al lugar donde enterraron a sus muertos. No porque fueran ignorantes, no porque tuvieran miedo de los espíritus, no porque creyeran en fantasmas. Volvían porque intuían algo que nuestra inteligencia técnica ha olvidado. Intuían que el acto de volver, el acto de sentarse junto a la tumba, el acto de nombrar al que ya no está, es un acto de amor que trasciende la biología. Y el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el modo de ser recibido. Esas culturas antiguas no necesitaban explicaciones teológicas complicadas. No necesitaban un libro que les dijera si el alma siente o no siente. Ellos lo sabían por experiencia. Porque cuando se sentaban junto a la tumba y hablaban con calma, sentían una paz que no encontraban en ningún otro lugar. Sentían que el peso del duelo se volvía más llevadero. Sentían que el muerto, de algún modo, seguía presente. No como un espectro que asusta, como un testigo silencioso que acompaña. Y esa experiencia, repetida durante miles de años, se convirtió en la base de todas las tradiciones funerarias que conocemos. Los monumentos, los cementerios, los días de los muertos, las ofrendas, las velas encendidas, todo nació de esa intuición primaria. El vínculo no se corta, y visitar al que se fue es una forma de honrar ese vínculo. Pero la historia no se detiene ahí. La segunda escena nos lleva a un lugar muy distinto. A Jerusalén, a los días en que las calles de piedra aún recordaban las sandalias de los profetas. Es el siglo I. Un hombre camina por los caminos polvorientos de Galilea, y a su alrededor se agrupan pescadores, campesinos, mujeres que han dejado sus casas para escucharle. Ese hombre no es un filósofo de academia ni un sacerdote de templo. Es alguien que habla de la muerte como nadie lo había hecho antes. No la niega, no la embellece, no la convierte en un tabú. La mira de frente y dice algo revolucionario. La muerte no es el final, pero tampoco es un sueño eterno. Es un paso, un umbral, una puerta que se abre a una forma de vida distinta, donde el amor que se vivió en la tierra sigue teniendo sentido, pero ya no está sujeto a las limitaciones del tiempo y del cuerpo. Ese hombre, por supuesto, es Jesús. Pero no vamos a hablar directamente de él. Vamos a mirar a uno de los suyos. A uno de los que lo vieron morir y lo vieron resucitar. A uno de los que aprendió, en carne propia, que la muerte no tiene la última palabra. Vamos a mirar a Juan, el discípulo al que a veces llaman, el amado, aquel que se quedó al pie de la cruz cuando todos los demás habían huido. Juan era joven cuando conoció a Jesús. Impulsivo, como su hermano Santiago. Hijo del trueno, los llamaban. Pero algo ocurrió en esos 3 años de camino compartido. Algo transformó su corazón. Y cuando Jesús murió, Juan no huyó. Se quedó. Y cuando la tumba apareció vacía, Juan no necesitó pruebas forenses. Él creyó porque había visto algo más importante que un cadáver resucitado. Había visto el amor venciendo al miedo. Los escritos que llevan su nombre, especialmente su Evangelio y sus cartas, están impregnados de una certeza hermosa. El amor que viene de Dios no se rompe con la muerte. Y los que aman, los que permanecen en el amor, siguen unidos aunque la distancia sea infinita. Juan no escribió un tratado sobre cómo visitar tumbas. No era ese su estilo. Pero nos dejó frases que iluminan este misterio desde dentro. Una de ellas, quizás la más hermosa, es aquella donde dice: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Qué significa esto para tu visita al cementerio?
Significa que el amor que mueve tu visita no depende de la perfección de tu recuerdo. No depende de que hayas sido un familiar ejemplar o de que tu relación con el difunto fuera idílica. El amor que sostiene tu visita es un amor que te precede, que te desborda, que te trasciende. Es el amor que te fue dado antes de que tú supieras siquiera lo que era amar. Y ese amor, el que viene de la fuente, el que no necesita condiciones, es el que el alma del difunto reconoce cuando tú te arrodillas junto a su tumba. No reconoce tu esfuerzo por ser bueno, reconoce el amor que te habita, y ese reconocimiento es mutuo, porque mientras tú visitas la tumba, el alma del que partió, desde su lugar en la luz, también te visita a ti. No en cuerpo, porque eso ya no es posible. Te visita en la forma de una paz que no entiende tu mente, en la forma de un recuerdo que de repente se vuelve más claro, en la forma de una pequeña liberación interior que te permite soltar algo que llevabas años cargando. Juan sabía de esto. Él había perdido a su maestro, a su amigo, a su razón de vivir. Y sin embargo, no se hundió en la desesperación, porque entendió que la muerte no era un abismo sino un puente. Un puente que no se ve con los ojos del cuerpo, pero que se cruza con los pies del alma. La tercera escena es más cercana a nosotros, pero también es la más incomprendida. Imagina una aldea en la Europa medieval, una iglesia de piedra en el centro, y alrededor, pegadas a sus muros, las tumbas de los que han muerto en los últimos siglos. No hay un cementerio separado, como los conocemos hoy. Los muertos descansan literalmente a la sombra del campanario. Los niños juegan entre las lápidas. Las mujeres van a buscar agua al pozo que está junto a la tumba del abuelo. Los ancianos se sientan en los bancos de piedra a charlar mientras sus pies tocan la tierra donde reposan sus padres. En esa aldea, la muerte no es un escándalo. Es parte del paisaje, es parte de la conversación cotidiana. Y cuando alguien muere, no lo entierran lejos. Lo entierran cerca, tan cerca que la vida y la muerte se tocan como dos hermanas que caminan de la mano. Y esa cercanía genera algo maravilloso. Los vivos no tienen miedo de hablar de sus muertos. Los nombran, los recuerdan, cuentan historias de ellos, y al hacerlo, los mantienen presentes de una manera que ninguna lápida podría lograr por sí sola. La tradición cristiana, en su sabiduría popular, desarrolló durante esos siglos una práctica hermosa, la oración por los difuntos. No como una transacción mágica para sacarlos del purgatorio, como a veces se ha caricaturizado, sino como una expresión de que el vínculo sigue vivo, como una forma de decir, sigues siendo parte de nosotros, y nosotros seguimos siendo parte de ti. En muchas de esas aldeas, la gente encendía velas en las tumbas no para iluminar la oscuridad del muerto, porque el muerto ya no necesita luz terrenal. Encendían velas como un gesto simbólico, la llama que tiembla pero no se apaga. Eso es el amor. Frágil ante el viento del mundo, pero persistente. Y cada vez que alguien encendía una vela frente a una tumba, estaba diciendo sin palabras, este amor sigue ardiendo, este recuerdo sigue vivo, este vínculo sigue siendo real. Y esa intención, repetida durante siglos, creó una especie de atmósfera espiritual alrededor de los cementerios. Una atmósfera que los vivos podían sentir. Una paz especial, un silencio que no era vacío sino plenitud. Los campesinos medievales no sabían explicarlo con conceptos teológicos refinados, pero lo sentían en sus huesos. Y tenían razón al sentirlo. Porque cuando muchas personas, durante muchas generaciones, visitan un mismo lugar con el corazón abierto, ese lugar se carga de una presencia que no es fantasmal ni milagrosa, sino simplemente humana y divina al mismo tiempo. Es la presencia del amor acumulado. Es el eco de todas las oraciones susurradas. Es el testimonio de que la muerte no ha podido borrar la memoria. Ahora, después de este viaje por 3 escenas de la historia humana, necesito que hagas una pausa. Respira, y pregúntate, ¿qué tienen en común el hombre prehistórico que colocaba piedras sobre la tumba, el discípulo Juan que aprendió que el amor permanece, y el campesino medieval que encendía una vela junto al muro de la iglesia? Todos ellos, sin saberlo, estaban practicando el mismo principio. El principio de que la visita a la tumba no es para el muerto. Es para el vínculo, es para mantener viva la relación. Es para honrar lo que fue y lo que sigue siendo, aunque la forma haya cambiado. El hombre prehistórico no necesitaba que el muerto le respondiera. Le bastaba con sentarse junto a su tumba y sentir que no estaba solo en su duelo. Juan no necesitaba que Jesús bajara del cielo para confirmarle que lo amaba. Le bastaba con recordar sus palabras y vivir según ellas. El campesino medieval no necesitaba una señal sobrenatural para saber que su oración había sido escuchada.
Le bastaba con la paz que sentía al arrodillarse frente a la tumba de sus padres. Y eso, querido amigo, es exactamente lo mismo que te ocurre a ti cuando visitas a tus seres queridos. Tu mente moderna, entrenada en la eficiencia y en los resultados medibles, te susurra que si no ves resultados, si no sientes algo especial, si no ocurre nada extraordinario, entonces tu visita fue inútil. Pero las culturas antiguas, con su sabiduría no académica, sabían algo que tú has olvidado. Sabían que lo importante no es lo que pasa, lo importante es lo que eres. Lo importante es que tú estés allí, presente, con el corazón dispuesto, sin exigencias, sin condiciones. Esa presencia, ese acto de simplemente estar, es el regalo más grande que puedes ofrecer. No solo al alma del difunto, sino a ti mismo. Porque al estar allí, sin pedir nada a cambio, te estás entrenando en el arte más difícil del ser humano, el arte de amar sin recompensa. Y ese entrenamiento, repetido visita tras visita, año tras año, va transformando tu carácter. Te vuelve más paciente, más compasivo, más capaz de estar con el dolor sin huir de él. Te vuelves, sin saberlo, un poco más sabio, un poco más parecido a esos hombres y mujeres antiguos que sabían que la muerte no es el final del amor, sino su transformación. El apóstol Juan, en una de sus frases más profundas, escribió que el amor perfecto echa fuera el miedo. Y el miedo más grande que tenemos los seres humanos no es el miedo a morir. Es el miedo a que nuestra vida no haya importado. El miedo a ser olvidados. El miedo a que todo lo que amamos se desvanezca como un suspiro en el viento. Cuando visitas la tumba de alguien, le estás diciendo a esa alma, y a la vez a ti mismo, que el olvido no ha ganado. Que esa vida importó, que ese amor fue real. Y esa declaración, pronunciada en el silencio de un cementerio, es mucho más poderosa que cualquier sermón o cualquier libro de autoayuda. Porque es verdad, no es una promesa vacía, es un testimonio. Tú eres el testimonio de que esa persona vivió. Tú eres la prueba de que su amor tuvo eco. Tú eres la continuación de su historia en este mundo. Y cada vez que te paras frente a su tumba, renuevas ese testimonio. Lo haces visible, lo haces real, y el alma, desde su eternidad, lo recibe. No con aplausos ni con fuegos artificiales, con una paz más profunda, con una luz más clara, con la certeza de que su paso por la tierra dejó una huella que el tiempo no puede borrar. Eso es lo que las culturas antiguas entendieron. Eso es lo que Juan intuyó cuando escribió sobre el amor que permanece. Eso es lo que el campesino medieval vivió cada vez que encendía una vela. Y eso es lo que tú, hoy, en este momento de tu vida, estás llamado a recuperar. No como una creencia más, como una experiencia. La próxima vez que visites una tumba, no vayas con el manual de instrucciones en la cabeza. No vayas esperando sentir algo extraordinario. No vayas con la presión de tener que rezar las palabras perfectas. Ve cómo iba aquel hombre prehistórico. Ve cómo fue Juan al sepulcro vacío. Ve cómo el campesino medieval al atardecer. Ve con el corazón abierto. Ve con la certeza de que el amor que te llevó allí es suficiente. Ve sin pedir nada a cambio. Y entonces, en ese silencio, en esa presencia, en ese acto desinteresado, ocurrirá lo que siempre ha ocurrido cuando un ser humano honra a sus muertos con verdad. Sentirás paz, no una paz espectacular, una paz pequeña, suave, como una brisa que apenas mueve las hojas. Y esa paz, aunque no lo creas, es la respuesta. Es el eco del alma que te dice, desde su eternidad, gracias por no olvidarme. Y eso, querido amigo, es más que suficiente. Eso es sagrado, eso es lo que el mundo ha olvidado. Y eso es lo que tú, con tu visita, estás devolviendo a la luz. Hasta ahora hemos caminado juntos por un territorio que la mayoría prefiere evitar. Hemos imaginado la visita a la tumba, hemos sentido el peso de esa pregunta que casi nadie se atreve a formular, y hemos descubierto que el alma sí percibe nuestra presencia, aunque no como nosotros percibimos las cosas en esta orilla. Hemos viajado a través de los siglos, desde los montículos de piedra de los hombres prehistóricos hasta las cartas del apóstol Juan, desde las velas de los campesinos medievales hasta el silencio de los cementerios actuales. Pero ahora toca algo distinto. Ahora toca bajar a la tierra firme de tu experiencia cotidiana. Porque todo lo que hemos reflexionado hasta aquí sería hermoso, sería consolador, sería espiritualmente estimulante, pero si no se traduce en un cambio real en la forma en que vives tus visitas al cementerio, entonces no habrá servido de nada. La espiritualidad que no transforma la acción es solo entretenimiento para el alma. Y tú no has venido hasta aquí a ser entretenido. Has venido a buscar algo más hondo, algo que pueda sostenerte en los momentos de silencio,
en las noches de insomnio, en los días en que la ausencia aprieta más que la presencia. Por eso esta cuarta parte es, en cierto sentido, la más práctica de todas. No te voy a dar una lista de pasos mecánicos. No te voy a decir, haz esto y luego aquello, como si la visita a una tumba fuera un procedimiento de laboratorio. Lo que voy a compartir contigo es un mecanismo interno, un proceso que ocurre dentro de ti cuando visitas una tumba con el corazón abierto, y que transforma silenciosamente tu manera de habitar el mundo. Lo llamaré el mecanismo de transformación silenciosa, y consta de 5 movimientos internos, 5 etapas que no siempre ocurren en orden, que a veces se solapan, que a veces se repiten durante muchas visitas antes de que notes algún cambio. Pero si perseveras, si sigues visitando a tus seres queridos con presencia real, estos 5 movimientos empezarán a actuar en tu interior. Y un día, sin que sepas cómo ni cuándo, te darás cuenta de que ya no eres la misma persona que entraba al cementerio con el corazón apretado y salía con la misma opresión. El primer movimiento es el que ocurre antes incluso de llegar a la tumba. Es el movimiento de la intención. Cuando decides visitar a alguien en el cementerio, cuando tomas esa decisión conscientemente, no cuando vas por obligación social o por costumbre vacía, sino cuando dices, hoy voy a ir, hoy voy a dedicar un tiempo a esa persona, algo se activa en tu interior. No es algo místico ni sobrenatural, es algo muy humano, es la dirección de tu atención. Piénsalo así, tu atención es como un río. Si la dejas fluir sin rumbo, se dispersa en 1000 pequeños arroyos que no mojan la tierra con profundidad. Piensas en el trabajo, en la lista de compras, en la discusión que tuviste ayer, en el vídeo que viste hace un rato, en lo que vas a cenar. Tu atención salta de un lado a otro como una pulga nerviosa. Pero cuando decides visitar una tumba, cuando dices, voy a enfocar mi atención en esta persona durante este tiempo, estás desviando el río hacia un cauce concreto. Y ese cauce, aunque parezca pequeño, puede cavar muy hondo. La intención no es un pensamiento. La intención es un acto de gobierno interior. Es tu voluntad diciéndole a tu mente, durante este rato, esto es lo importante. Y ese acto de gobierno, ese pequeño gesto de autoridad sobre tu propia atención, es el primer paso de la transformación. Porque la mayoría de la gente vive toda su vida sin gobernar su atención. Se deja llevar por lo urgente, por lo llamativo, por lo que hace ruido. Pero tú, al decidir visitar una tumba, estás eligiendo lo silencioso por encima de lo ruidoso. Estás eligiendo lo profundo por encima de lo superficial. Y esa elección, repetida muchas veces, va fortaleciendo un músculo espiritual que casi nadie entrena ya, el músculo de la presencia. Cuando llegas al cementerio, ocurre el segundo movimiento, el movimiento de la desaceleración. Entrar en un cementerio es como cruzar una frontera invisible. Al otro lado de la puerta, el mundo sigue girando a la misma velocidad de siempre. Los coches pasan, los teléfonos suenan, la gente corre de un lado a otro con sus urgencias cotidianas. Pero dentro del cementerio, algo es distinto. No es solo que haya silencio, es que el tiempo parece moverse de otra manera, más lento, más denso, como si los segundos pesaran más. Esa desaceleración no es accidental, es una invitación, es el lugar mismo, cargado de siglos de visitas, de lágrimas, de oraciones, de silencios compartidos, el que te invita a bajar el ritmo. Y aquí viene la parte clave. Si tú aceptas esa invitación, si permites que tu respiración se haga más lenta, que tus pasos sean más pausados, que tu mente deje de saltar de un pensamiento a otro, entonces ocurre algo muy sutil. Tu sistema nervioso se regula. La ciencia ha estudiado esto. Sabemos que los entornos tranquilos, especialmente aquellos que asociamos con la memoria y el recogimiento, reducen los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Sabemos que caminar entre árboles y piedras, sin la presión de las pantallas y los plazos, baja la frecuencia cardíaca y calma la ansiedad. Pero más allá de la ciencia, hay algo que solo la experiencia espiritual puede capturar. La desaceleración te permite escuchar. No escuchar voces ni mensajes sobrenaturales. Escuchar tu propio interior. Escuchar lo que realmente sientes, más allá de las distracciones cotidianas. Y ese acto de escucha, ese momento en que dejas de huir de ti mismo y te permites sentir lo que hay, es el segundo gran paso de la transformación. Porque la mayoría de las personas viven huyendo de sus propias emociones. Se llenan de ruido para no escuchar el vacío. Se distraen con trabajo, con redes sociales, con series, con cualquier cosa que les impida estar a solas con su corazón. Pero en el cementerio, la huida no es posible.
O al menos, es más difícil. El silencio te confronta, la quietud te desnuda, y ese es un regalo enorme, aunque duela, porque solo cuando dejas de huir puedes empezar a sanar. El tercer movimiento ocurre cuando ya estás frente a la tumba. Es el movimiento de la presencia sin expectativas. Aquí es donde la mayoría de la gente fracasa, y no porque sean malas personas, sino porque no les enseñaron otra forma de estar. Llegan frente a la lápida y automáticamente empiezan a hacer cosas. Rezan una oración aprendida, o intentan recordar algo bonito que decir, o se esfuerzan por sentir algo especial, o esperan una señal, o se juzgan a sí mismos porque no están llorando o porque lloran demasiado. Están tan ocupados en el hacer que se pierden el ser. La presencia sin expectativas es un arte difícil. Consiste en estar allí, con la persona que ya no está, sin pedir nada. Sin pedir consuelo, sin pedir respuestas, sin pedir señales, sin pedir que el tiempo pase rápido para irte. Solo estar, como cuando te sientas junto a un amigo enfermo que no puede hablar. No necesitas decir nada, no necesitas hacer nada, solo estar allí, con tu presencia, con tu compañía silenciosa. Cuando logras eso, cuando consigues estar frente a la tumba sin exigir nada, ocurre algo hermoso. Tu corazón se abre, no porque te hayas esforzado en abrirlo, sino porque has dejado de cerrarlo con tus expectativas. La expectativa es una forma de control, y el control cierra el corazón. Pero cuando sueltas el control, cuando dices, no necesito que pase nada especial, solo quiero estar aquí, entonces el corazón se expande por sí mismo. Como una flor que no necesita empujar sus pétalos, solo necesita no tener nada que la oprima. En ese estado de apertura, empiezas a sentir lo que antes no podías sentir. No sensaciones espectaculares, no visiones ni voces, sientes algo más sencillo y más profundo. Sientes que el amor que te unió a esa persona sigue ahí. No se ha ido, no se ha roto, no se ha vuelto polvo. Sigue ahí, como una corriente subterránea que nunca dejó de fluir, solo que tú estabas demasiado distraído para notarla. Y esa sensación, ese darte cuenta de que el amor permanece, es el tercer gran paso de la transformación. El cuarto movimiento es el más delicado. Es el movimiento de la ofrenda silenciosa. Una ofrenda no es un objeto material que dejas sobre la tumba. Una ofrenda es un acto interior. Es dar algo de ti, de tu corazón, de tu tiempo, de tu atención, sin esperar nada a cambio. En las culturas antiguas, esa ofrenda tomaba forma de piedras, de comida, de flores, de velas. Nosotros podemos seguir haciendo esas cosas, y tienen su valor simbólico. Pero la ofrenda verdadera no es la flor. La ofrenda verdadera es lo que la flor representa. Cuando dejas una flor sobre una tumba, no le estás dando un objeto bonito al muerto. El muerto no necesita flores. Le estás dando algo mucho más valioso. Le estás dando el tiempo que dedicaste a elegir esa flor, el cuidado que pusiste al llevarla, la intención con que la colocaste allí. La flor es solo el vehículo. La ofrenda real es tu atención hecha gesto. Y cuando entiendes esto, tu visita al cementerio se vuelve mucho más libre. Porque ya no dependes de tener flores o velas o cosas materiales. Puedes llegar con las manos vacías y ofrecer lo único que realmente tienes para ofrecer, tu presencia. Tu atención, tu recuerdo, tu gratitud, tu perdón, tu bendición silenciosa. Esa ofrenda, que no cuesta dinero ni requiere preparación, es la más poderosa de todas. Porque es la más honesta. No puedes fingir una ofrenda interior. O la das con verdad o no la das. Y el alma, desde su claridad, percibe inmediatamente la diferencia. Cuando ofreces tu presencia sin fingimiento, sin pose, sin agenda, ocurre el cuarto paso de la transformación. Empiezas a soltar. Sueltas la culpa por lo que no hiciste. Sueltas el rencor por lo que no te dieron. Sueltas la necesidad de que las cosas hubieran sido diferentes. Sueltas la ilusión de que puedes controlar la muerte. Sueltas, sueltas, sueltas. Y al soltar, te vuelves más ligero. No más ligero en el sentido de que el dolor desaparezca. El dolor de la pérdida no desaparece, ni debería hacerlo. El dolor es el precio del amor. Pero te vuelves más ligero en el sentido de que dejas de cargar con lo que no puedes cambiar. Aceptas lo que fue, aceptas lo que es. Y en esa aceptación, encuentras una paz que no sabías que era posible. El quinto y último movimiento es el que ocurre después de la visita. Cuando te vas del cementerio, cuando cruzas de nuevo la puerta hacia el mundo ruidoso, algo ha cambiado. No lo notas de inmediato. No es una transformación dramática que puedas medir con un antes y un después. Es un cambio sutil, casi imperceptible, como cuando la marea sube y moja la arena un poco más arriba de lo que llegaba antes. Ese cambio es la integración. Tu experiencia en la tumba,
tu presencia sin expectativas, tu ofrenda silenciosa, todo eso no se queda en el cementerio. Te acompaña, se filtra en tu manera de caminar, de hablar, de tratar a los vivos. Porque cuando has practicado el arte de estar presente frente a un muerto, se te hace más fácil estar presente frente a un vivo. Cuando has aprendido a soltar la culpa junto a una tumba, se te hace más fácil perdonar a los que aún respiran. Cuando has ofrecido tu atención sin esperar nada a cambio, se te hace más natural dar sin calcular. La visita al cementerio no es un acto aislado, es un entrenamiento para la vida. Y aquí llego a un punto que quizás no habías considerado. Algo que los grandes maestros espirituales de todas las tradiciones han señalado, pero que rara vez aplicamos a esta experiencia concreta. El mecanismo de transformación que ocurre en la visita a una tumba es exactamente el mismo mecanismo que ocurre en la oración profunda, en la meditación, en el silencio contemplativo, porque en todos esos casos, se trata de lo mismo: detener el ruido, dirigir la atención, abrir el corazón, ofrecer sin pedir, y soltar lo que no podemos controlar. El cementerio es, en ese sentido, una escuela de oración. No la oración de palabras repetidas, sino la oración de presencia. El apóstol Juan, que pasó largas horas en silencio junto al mar de Galilea, que aprendió a escuchar el latido de Dios en el viento y en las olas, entendió esta verdad más que ningún otro. Por eso pudo escribir aquella frase que parece tan simple pero que encierra una profundidad abismal: permaneced en mí, y yo permaneceré en vosotros. Permanece, no corras, no te agites, no busques resultados inmediatos. Permanece, en la tumba, en la memoria, en el amor, en la presencia. Permanece, esa permanencia, esa fidelidad a estar allí aunque no pase nada espectacular, es el corazón de la transformación. Porque transformarse no es convertirse en otra persona, es volverse más uno mismo, más auténtico, más presente, más capaz de amar sin condiciones. Y eso, querido amigo, es lo que la visita a la tumba puede hacer por ti si te permites entrar en este mecanismo de transformación silenciosa. No te prometo que dejarás de sentir tristeza. La tristeza es humana, es sana, es necesaria. No te prometo que encontrarás respuestas a todas tus preguntas sobre la muerte. Algunas preguntas no tienen respuesta en este lado del umbral. Lo que te prometo, si te atreves a practicar estos 5 movimientos, es algo más valioso que la ausencia de dolor o la posesión de respuestas. Te prometo una relación nueva con la muerte, una relación en la que la muerte no sea una enemiga a la que temer, sino una maestra a la que escuchar. Una relación en la que el cementerio no sea un lugar de terror o de obligación, sino un jardín donde aprendes las lecciones más importantes de tu vida. Una relación en la que tus muertos no sean fantasmas que te persiguen, sino compañeros silenciosos que te ayudan a vivir mejor. Esa relación no se construye en un día, se construye visita tras visita, lágrima tras lágrima, silencio tras silencio. Pero cada vez que vas, cada vez que practicas la intención, la desaceleración, la presencia sin expectativas, la ofrenda silenciosa y la integración, vas dando un paso más hacia esa libertad interior que todos buscamos. La libertad de amar sin miedo a perder. La libertad de recordar sin quedar atrapado en el pasado. La libertad de estar vivo sin negar la muerte. Esa es la verdadera transformación. No la que prometen los gurús de la autoayuda con sus fórmulas rápidas. No la que venden los libros de espiritualidad barata con sus promesas de felicidad eterna. La transformación lenta, silenciosa, casi invisible, que ocurre en el corazón de quien se atreve a sentarse junto a una tumba y simplemente estar. Eso es lo que el alma siente cuando la visitas. Y eso es lo que tú sientes cuando aprendes a visitar con verdad. Llegamos ahora a un momento especial en nuestro camino. No es un momento de conclusiones definitivas, porque la muerte y el amor no se dejan encerrar en frases redondas. Tampoco es un momento de promesas espectaculares, porque lo que realmente transforma el alma no es lo extraordinario, sino lo verdadero, lo pequeño, lo persistente. Este es un momento de perspicacias, de esas verdades que no se enseñan en los púlpitos ni se aprenden en los libros, sino que se descubren en el silencio de las visitas repetidas, en las lágrimas derramadas sin testigos, en los recuerdos que vuelven sin avisar. He llamado a esta parte la trilogía de la perspicacia episódica. 3 verdades asimétricas, 3 miradas que no encajan del todo entre sí, como las piezas de un rompecabezas que no es geométrico sino espiritual. Cada una de estas verdades te va a llegar de manera distinta. Una puede rozarte apenas, otra puede atravesarte como una flecha. La tercera quizás la rechaces ahora y vuelva a ti años después, cuando estés lista o listo para recibirla.
No importa el orden, no importa el momento. Lo que importa es que estas 3 perspicacias han sido descubiertas una y otra vez por quienes han caminado el sendero de la visita consciente a las tumbas. Y tú, al escucharlas hoy, las estás recibiendo como parte de una cadena que empezó mucho antes de que nacieras y continuará mucho después de que te hayas ido. Vamos a la primera perspicacia. Y para recibirla bien, necesito que te sientes conmigo en un lugar tranquilo. Si puedes, cierra los ojos otra vez. No es necesario, pero ayuda, porque lo que voy a decirte ahora va a chocar con casi todo lo que la cultura moderna te ha enseñado sobre la muerte y el recuerdo. La primera perspicacia es esta: cuando visitas la tumba de alguien, el mayor beneficiado no eres tú, ni siquiera el alma del difunto. El mayor beneficiado es el vínculo mismo. Sí, has leído bien. El vínculo, esa cosa invisible, imposible de pesar o medir, que se tejió entre tú y esa persona durante los años que compartieron. Ese hilo de palabras, de silencios, de gestos, de enfados, de perdones, de rutinas, de momentos extraordinarios y de días completamente ordinarios. Ese hilo, que parecía tan frágil cuando la persona estaba viva, y que pareció romperse del todo cuando se fue, ese hilo sigue existiendo. No se ha roto, solo se ha vuelto elástico, como una goma que se estira hasta abarcar la distancia infinita entre la vida y la muerte. Cuando tú visitas la tumba, no estás solo recordando. Estás tejiendo de nuevo, estás pasando el hilo por la aguja, estás haciendo el movimiento que mantiene el vínculo vivo, tenso, vibrante. Y el vínculo, ese tercero invisible entre tú y el difunto, ese que no es ni tú ni él sino la relación misma, ese vínculo tiene una salud propia. Puede fortalecerse o debilitarse, puede llenarse de luz o de sombra, puede ser un lugar de consuelo o un lugar de tormento. Y tú, con cada visita, con cada intención, con cada recuerdo evocado, estás influyendo en la salud de ese vínculo. Esto es tan importante que voy a repetirlo con otras palabras para que no se te escape. La relación con una persona no termina cuando esa persona muere. La relación se transforma, pero no termina. Y como toda relación, necesita ser cuidada. Necesita atención, necesita tiempo, necesita gestos que la alimenten. Si dejas de visitar la tumba, si dejas de recordar, si dejas de nombrar a esa persona, la relación no desaparece del todo, pero se vuelve más débil, más pálida, como una fotografía expuesta al sol durante muchos años. El vínculo sigue ahí, pero sus colores se desvanecen. Por eso las culturas antiguas volvían una y otra vez a las tumbas. No solo por costumbre, no solo por miedo, volvían porque sabían, con una sabiduría que no necesita explicaciones científicas, que la relación con sus muertos necesitaba ser regada como se riega una planta. Y que si dejaban de regarla, algo valioso se perdía para siempre. No algo que el muerto perdiera, porque el muerto ya está en la plenitud. Algo que los vivos perdían. Perdían la conexión con su propia historia. Perdían el espejo en el que mirarse para saber quiénes eran. Perdían la memoria de dónde venían, y sin esa memoria, caminaban sin rumbo. Cuando visitas una tumba, le estás haciendo un regalo al vínculo. Y el vínculo, al recibir ese regalo, te devuelve algo que no esperabas. Te devuelve identidad, te devuelve pertenencia, te devuelve la sensación de que tu vida no es una isla solitaria a la deriva, sino que está anclada en una red de amores que te precedieron y que te sobrevivirán. Esa es la primera perspicacia, y es extraña porque la mayoría de la gente piensa que visita las tumbas por el difunto o por sí misma. Pero hay un tercer elemento, el vínculo, que es el verdadero destinatario del acto. Y cuando empiezas a visitar las tumbas pensando en cuidar la relación, no en obtener algo para ti ni en cumplir una obligación para el otro, entonces tu visita adquiere una calidad distinta. Más libre, más pura, más parecida al amor desinteresado. La segunda perspicacia es más incómoda, tanto que quizás quieras saltártela, pero te invito a quedarte, porque las verdades incómodas son las que más nos liberan cuando las aceptamos. La segunda perspicacia es esta: no todas las visitas a las tumbas son buenas. Algunas visitas, hechas con el corazón equivocado, pueden hacer daño. No al difunto, que ya está más allá de nuestro daño. Daño a quien visita, y daño al vínculo. Vamos despacio con esto porque es delicado. Hay personas que visitan las tumbas obsesivamente. Van cada día, a veces varias veces al día. No pueden dejar de ir. No porque amen de manera sana, sino porque no pueden soltar. La muerte de esa persona las ha paralizado, y la visita a la tumba se ha convertido en un ritual que alimenta la parálisis en lugar de liberarla. En lugar de ser un acto de amor, es un acto de apego enfermo.
En lugar de honrar la vida que se fue, se niegan a aceptar que esa vida ya no está. Esa visita, repetida desde la desesperación, no transforma. Atrapa. Hay otras personas que visitan las tumbas con rencor. Van a reclamar, van a decirle al muerto todo lo que no pudieron decirle en vida, pero no desde la necesidad de soltar, sino desde la necesidad de herir. Van a escupir sobre la tumba metafóricamente, o a veces literalmente. Van con el puño apretado y el corazón envenenado. Y aunque entiendo ese dolor, aunque sé que el rencor no nace de la maldad sino de heridas profundas, tengo que decirte la verdad. Esa visita no libera. Esa visita no sana. Esa visita solo añade otra capa de oscuridad sobre una herida que ya duele demasiado. Y hay un tercer tipo de visita que puede ser dañina, quizás el más común de todos. La visita mecánica, la visita por obligación, la visita del hay que ir porque es lo que toca. La persona va al cementerio, echa agua a las flores, reza una oración con los labios pero con la mente en otra parte, y se va tan rápido como puede. No hay presencia, no hay corazón, no hay intención, es un gesto vacío, un trámite, una casilla que marcar en la lista de deberes. Esa visita, aunque no hace daño activo, tampoco hace bien. Es neutra, pero lo preocupante no es la visita en sí, sino lo que revela. Revela que la relación con esa persona se ha vuelto un hábito sin vida. Revela que el vínculo se está desangrando lentamente por falta de atención real. Y eso, aunque no duela como un golpe, duele como una erosión. Como el agua que desgasta la piedra gota a gota. Entonces, ¿qué hacer con esta perspicacia? No se trata de juzgarte. Si te reconoces en alguna de estas visitas no ideales, no te castigues. La mayoría de nosotros no hemos recibido educación sobre cómo visitar una tumba de manera sana. Nos han dicho, ve y reza, o ve y recuerda, pero nadie nos enseñó el cómo profundo. Por eso estamos aquí hoy. La visita sana, la que verdaderamente alimenta el vínculo y transforma al visitante, tiene 3 características. Y aquí las comparto contigo como un regalo, no como una ley. Primera, es voluntaria. No vas porque tienes que ir, sino porque quieres ir. No hay presión externa, no hay culpa si no vas un día. La decisión nace de dentro, del deseo genuino de honrar esa relación. Segunda, es presente. Cuando vas, estás allí. No con la mente en el trabajo o en los problemas. No con el teléfono en la mano. Estás allí, con tu atención puesta en ese momento, en ese lugar, en esa persona que ya no está pero que sigue siendo importante para ti. Tercera, es abierta. No vas con un guión cerrado. No vas con expectativas de lo que debería sentir o de lo que debería pasar. Vas con el corazón abierto, dispuesto a sentir lo que surja, sea tristeza, sea paz, sea gratitud, sea incluso enfado si todavía no lo has procesado. La apertura permite que la visita sea un encuentro real, no una representación teatral. Cuando tu visita reúne estas 3 características, entonces la segunda perspicacia deja de ser una advertencia y se convierte en una invitación. La invitación a revisar cómo has estado visitando a tus seres queridos y a hacer pequeños ajustes que pueden transformar por completo tu experiencia. Y ahora llegamos a la tercera perspicacia. Esta es la más profunda de todas, la que menos se entiende a la primera, la que requiere que dejes de lado tu mente lógica por un momento y te permitas sentir con otra parte de ti. La tercera perspicacia es esta: cuando visitas la tumba de alguien, no solo estás presente para esa persona. Esa persona, desde su lugar en la eternidad, también está presente para ti. No como un fantasma que habla, no como una aparición que ves con los ojos, sino como una presencia real, aunque invisible, que te acompaña en ese momento sagrado. Quizás esto suene demasiado extraño. Quizás tu formación racional te dice que los muertos están muertos y ya está, que no hay nada más allá del último suspiro. Y respeto esa postura. No voy a intentar convencerte de lo contrario con argumentos que no puedes verificar. Lo que te ofrezco no es una doctrina que debas creer. Es una posibilidad que puedes experimentar. Porque hay muchas personas serias, personas sin tendencias místicas exageradas, que han sentido en el cementerio algo que no pueden explicar. Una paz repentina, una certeza de que no estaban solas, una sensación de que su ser querido, de algún modo, estaba cerca. No lo veían, no lo oían, pero lo sentían. ¿Es eso solo sugestión? ¿Es el deseo tan fuerte que crea una ilusión? Puede ser, no voy a negarlo, pero también puede ser que el alma, liberada de las limitaciones del cuerpo, tenga una capacidad de presencia que nosotros, atrapados en la densidad de la materia, apenas podemos intuir. El apóstol Juan,
que tanto meditó sobre el misterio de la vida eterna, dejó escrita una frase que resuena con esta experiencia. Dijo: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Comunión, no información, no datos, comunión, es decir, un compartir profundo que va más allá de las palabras, más allá de la presencia física, más allá incluso de la muerte. Cuando visitas la tumba y te permites estar abierto, no solo a dar, sino también a recibir, puedes experimentar esa comunión. No será una voz que te hable al oído, no será una imagen que se materialice en el aire, será algo más sutil, una sensación de que no estás solo, una certeza tranquila de que el amor que compartiste sigue siendo real. Un instante en que la distancia entre el cielo y la tierra se vuelve muy delgada, casi transparente. Y en ese instante, ocurre algo que ninguna palabra puede capturar del todo. Sientes que tu ser querido, desde su luz, te bendice. No con palabras, no con gestos, con una bendición silenciosa que es pura aceptación. Aceptación de quién eres, de cómo has vivido, de las veces que acertaste y de las veces que fallaste. Esa bendición no te juzga, no te compara, no te exige que seas mejor. Solo te sostiene, como una mano invisible en tu hombro, como una respiración que se sincroniza con la tuya. Y entonces comprendes, no con la mente sino con el corazón, que la visita a la tumba es un encuentro. Un encuentro entre dos almas que se amaron en la tierra y que siguen amándose, aunque ahora desde orillas distintas. Un encuentro que no depende de la tecnología ni de las palabras ni de los rituales perfectos. Un encuentro que ocurre en el silencio, en la presencia, en la apertura. La tercera perspicacia, la más hermosa y la más difícil de aceptar para una mente escéptica, es que tú no eres el único que visita. También eres visitado. Vas al cementerio pensando que vas a honrar a tu muerto. Y descubres, si te permites sentir, que tu muerto también ha venido a honrarte a ti. No como un igual, porque ya no está en igualdad de condiciones. Él o ella está en una dimensión donde la paz es constante, donde la comprensión es clara, donde el amor no tiene obstáculos. Y desde esa altura, desde esa claridad, te mira, no con ojos humanos, sino con una mirada que ve tu esencia. Y te bendice, no porque tú lo merezcas o dejes de merecerlo. Te bendice porque el amor que aprendió en la tierra, ese amor que tú le ayudaste a aprender, sigue actuando en él, y lo que hace el amor cuando ya no hay obstáculos es bendecir. ¿Has notado cómo en los escritos de Juan aparece una y otra vez la palabra testimonio? Él fue un testigo, vio, escuchó, tocó. Y su testimonio no era una simple información, era una transmisión de vida. Cuando alguien da testimonio de lo que ha vivido, no está contando datos. Está compartiendo una experiencia que puede transformar a quien la escucha. Tu visita a la tumba, si la haces con el corazón abierto, se convierte en testimonio. Testimonio de que el amor vence a la muerte, no en el sentido grandilocuente de una película épica, en el sentido pequeño y real de cada día, de que puedes amar a alguien que ya no está y ese amor sigue siendo verdadero. De que puedes llorar y reír en el mismo suspiro, de que puedes recordar sin quedar atrapado en la nostalgia, de que puedes soltar sin dejar de honrar. Ese testimonio, vivido en silencio junto a una tumba, es más elocuente que todos los sermones del mundo. Y ahora, querido amigo, te invito a hacer una pausa antes de llegar a la última parte de nuestro camino. Respira. Si alguna de estas tres perspicacias te ha rozado, te ha incomodado, te ha iluminado o te ha dolido, quédate con ella. No necesitas aceptarlas todas, no necesitas entenderlas todas. La sabiduría espiritual no funciona como las matemáticas, donde todo debe encajar perfectamente. La sabiduría espiritual funciona como un jardín. Algunas semillas germinan ahora, otras tardan años, otras nunca germinan pero abonan la tierra para otras flores. Las tres perspicacias que hemos compartido hoy son semillas. La primera, que el mayor beneficiado de tu visita es el vínculo mismo, ese tercero invisible entre tú y el difunto. La segunda, que no todas las visitas son buenas, y que la visita sana es voluntaria, presente y abierta. La tercera, que cuando visitas una tumba con el corazón dispuesto, no solo das, también recibes. No solo visitas, también eres visitado. Estas tres verdades no son dogmas. No tienes que creer en ellas para que sean verdaderas. Solo tienes que probarlas. La próxima vez que vayas al cementerio, llévalas contigo como quien lleva semillas en el bolsillo. No las siembres a la fuerza. Solo déjalas caer donde puedan. Y observa qué ocurre. Quizás nada, quizás todo, pero algo te digo, con la certeza de quien ha caminado este sendero.
Si perseveras en la visita consciente, si cuidas el vínculo con presencia real, si permites que la relación con tus muertos sea un diálogo silencioso y no un monólogo obligado, entonces un día, sin saber cómo, sentirás que la muerte ha perdido su aguijón. No porque la hayas derrotado, sino porque has aprendido a vivir con ella. Y ese aprendizaje, esa pequeña sabiduría ganada lágrima a lágrima, visita a visita, es quizás el mayor regalo que puedes recibir de los que ya no están. Ellos, desde su silencio, te enseñan a vivir, y tú, desde tu presencia, les das la única cosa que pueden recibir de este lado: el testimonio de que su vida importó. Eso es la comunión de los santos, aunque no usemos esas palabras. Eso es el amor que permanece, aunque no lo entendamos del todo. Eso es la visita a la tumba, cuando se hace con el corazón abierto. Y eso, querido amigo, es sagrado. Hemos caminado juntos un largo trecho. Hemos imaginado la visita a la tumba. Hemos sentido la pregunta que casi nadie se atreve a formular. Hemos desmontado las mentiras silenciosas que la cultura moderna ha sembrado en nuestro corazón sobre la muerte. Hemos viajado a través de los siglos, desde los montículos de piedra de los hombres prehistóricos hasta las cartas del apóstol Juan, desde las velas de los campesinos medievales hasta el silencio de los cementerios actuales. Hemos explorado el mecanismo interno que transforma al visitante, y hemos recibido 3 perspicacias que pueden cambiar para siempre nuestra relación con los que ya no están. Pero todo camino tiene un final. No un final abrupto, como quien cierra un libro de golpe, sino un final suave, como quien llega a la cima de una colina y se detiene a mirar el paisaje antes de bajar. Un final que no es un punto sino una pausa. Un lugar desde el cual puedes seguir caminando por tu cuenta, pero con una mochila más liviana y un corazón más claro. Esta 6ª parte es el cierre. No es un resumen, porque la sabiduría no se resume. No es una despedida, porque en el espíritu nunca nos despedimos del todo. Es un ritual de cierre que te invito a hacer conmigo, no con gestos externos sino con movimientos interiores. Es una forma de llevar todo lo que hemos compartido desde la cabeza al corazón, desde la teoría a la experiencia, desde la palabra al silencio. Porque al final, de eso se trata, de pasar del saber al sentir, del entender al vivir, y para eso necesitamos un momento de quietud, un momento en que las palabras se detengan y algo más profundo pueda ocurrir. Antes de continuar, quiero que hagas algo. Si puedes, si estás en un lugar donde nadie te va a interrumpir, pon las manos sobre tu pecho. Siente el calor de tus palmas a través de la ropa. Siente el latido de tu corazón. No es un latido poético o espiritual. Es un latido real, muscular, biológico. Ese latido es tu vida. No tu alma, no tu esencia, no tu pensamiento. Tu vida física, con su fecha de caducidad que no conoces pero que está ahí, escrita en cada una de tus células. Ahora respira, lento, profundo, y mientras respiras, recuerda que ese latido, ese aire, ese calor, son lo único que tienes seguro. No el dinero, no la salud, no las personas que amas. Porque todo eso puede irse en un instante. El latido de tu corazón, mientras dure, es tu único territorio innegable. Ahora, con las manos todavía sobre el pecho, te invito a hacer un pequeño viaje interior. Imagina que estás frente a la tumba que visitas o visitarás. No importa si hace tiempo que no vas. No importa si la tumba está lejos o cerca, si tiene una lápida bonita o una piedra sencilla, si está en un cementerio grande y ordenado o en un pequeño camposanto de pueblo. Imagina ese lugar con todos sus detalles. El color de la tierra, la forma de las flores, si las hay, la luz del día, sea sol o nubes, el sonido, o más bien el silencio, que envuelve todo. Ahora imagina que te arrodillas. No es necesario arrodillarse físicamente cuando vas al cementerio, pero en este viaje interior, permítete el gesto simbólico. Arrodillarse es reconocer que algo es más grande que tú, no más grande en poder, sino más grande en significado. La muerte es más grande que tú, el amor es más grande que tú, el misterio de la existencia es más grande que tú. Arrodillarse no es humillarse, es abrirse, y ahora, desde esa posición de apertura, vas a hacer algo muy sencillo. Vas a pronunciar, en tu corazón, 3 palabras. 3 palabras que no son mágicas, pero que tienen el poder de transformar tu visita si las dices con verdad. No las digas con los labios si no quieres. Dilos en el silencio de tu interior. Pero dilas como quien echa una semilla en la tierra. Con cuidado, con esperanza, sin exigir que germine de inmediato. La primera palabra es, gracias. Gracias por lo que fuiste para mí. Gracias por los momentos compartidos, incluso por los difíciles, porque también ellos me enseñaron algo.
Gracias por tu existencia, que cruzó la mía y la cambió para siempre. Gracias por el amor que me diste, y también por el amor que no supiste darme, porque ese me enseñó a buscar en otra parte. Gracias por tu vida, que aunque ya no esté, sigue actuando en la mía como una levadura que no se ve pero que hace crecer la masa. Decir gracias frente a una tumba no es negar el dolor. El dolor y la gratitud pueden coexistir. Puedes estar agradecido por lo que tuviste y al mismo tiempo triste por lo que perdiste. De hecho, esa coexistencia es una de las marcas de la madurez espiritual. Los niños quieren que todo sea blanco o negro. Los adultos aprenden a sostener los opuestos. Gracias y te extraño. Gracias y duele. Gracias y lloro. Todo puede estar ahí, al mismo tiempo, sin que una cosa anule a la otra. La segunda palabra es perdón. Perdón por lo que no supe darte. Perdón por las veces que te fallé, que no te escuché, que te di la espalda cuando necesitabas mi mirada. Perdón por las palabras que nunca dije y por las que di sin pensar. Perdón por haberte dado por sentado, por haber creído que siempre estarías ahí, por haber aplazado para mañana el abrazo que debí darte hoy. Y también, si puedes, perdón por lo que tú no me diste. Porque el perdón no es solo para lo que nosotros hicimos mal. El perdón también es soltar la deuda que creemos que el otro tiene con nosotros. Perdono que no estuvieras cuando te necesité. Perdono que no supieras quererme como yo necesitaba. Perdono que te fueras sin avisar, que la muerte te llevara antes de que pudiéramos arreglar nuestras diferencias. Perdono, no porque lo que hiciste esté bien, sino porque sostener el rencor me está destruyendo a mí, no a ti. El perdón frente a una tumba tiene una cualidad especial. Como el otro ya no está para aceptarlo o rechazarlo, el perdón se vuelve un acto puramente interior. No depende de su respuesta, depende solo de tu decisión de soltar. Y esa libertad, esa decisión de no seguir cargando con la piedra del resentimiento, es quizás el mayor regalo que puedes hacerte a ti mismo en una visita al cementerio. La tercera palabra es bendigo. Bendigo tu camino donde quiera que estés. Bendigo la luz que te sostiene. Bendigo tu memoria en mi corazón. Bendigo el tiempo que compartimos y también el tiempo que no pudimos compartir. Bendigo tu vida y tu muerte. Bendigo lo que fuiste para mí y lo que sigues siendo, aunque ya no pueda verte. Bendecir no es un acto mágico. No es lanzar un hechizo ni invocar fuerzas ocultas. Bendecir es simplemente desear el bien. Es poner tu intención en la dirección del amor incondicional. Cuando bendices a alguien, incluso a alguien que ya no está, estás diciendo, que te vaya bien donde estés, que la paz te habite, que la luz te envuelva. No sabes si eso tiene algún efecto real en el destinatario, pero sí sabes que tiene un efecto en ti, porque bendecir abre tu corazón. Bendecir te saca de la queja y te pone en la gratitud. Bendecir te recuerda que tú también puedes ser un canal de amor, no solo un receptor. Gracias, perdón, bendigo, 3 palabras, 3 gestos interiores, 3 llaves que abren puertas que no sabías que estaban cerradas. Ahora, mantén las manos sobre el pecho un momento más. Y escucha esto, no necesitas ir al cementerio para hacer este ritual. Puedes hacerlo en tu casa, sentado en una silla, antes de dormir. Puedes hacerlo en tu coche, antes de bajar para entrar al trabajo. Puedes hacerlo mientras caminas por la calle, si nadie te ve. El ritual no requiere un lugar sagrado. El lugar sagrado eres tú. Tu corazón dispuesto, tu intención honesta. Eso es todo lo que se necesita para honrar a los que ya no están. Pero si puedes ir al cementerio, ve. No por obligación, por elección. Ve cuando sientas la necesidad de estar cerca de esa persona, no cuando el calendario te lo imponga. Ve con las manos vacías o con flores, da igual. Ve con el corazón preparado para decir gracias, perdón y bendigo. Ve sin expectativas, sin exigir sentir algo especial, sin esperar señales. Ve solo a estar presente, a estar junto, y cuando vuelvas, cuando salgas de nuevo al mundo ruidoso, no dejes atrás lo que aprendiste en el silencio. Lleva contigo la lección de que la muerte no es una enemiga a la que temer, sino una maestra a la que escuchar. La lección de que los vínculos verdaderos no se rompen, se transforman. La lección de que tu vida, esta vida que leita ahora en tu pecho, es breve y frágil, y por eso mismo, infinitamente valiosa. Porque aquí está el corazón de todo lo que hemos compartido. Aquí está la verdad que no necesita pruebas ni argumentos. La visita a la tumba no es para el muerto. El muerto ya está en la plenitud, en la paz, en la luz que no conoce ocaso. La visita a la tumba es para ti, para que recuerdes quién eres, para que honres de dónde vienes, para que aprendas a amar a los vivos como si no hubiera un mañana, para que sueltes lo que ya no puedes cambiar, para que bendigas lo que fue y lo que es,
El apóstol Juan, ese viejo pescador que vivió lo suficiente para ver morir a casi todos sus compañeros, escribió al final de su vida unas palabras que resumen todo lo que hemos intentado decir hoy. No las escribió pensando en cementerios ni en visitas a tumbas, las escribió pensando en la vida, pero aplican también a la muerte, porque la muerte es parte de la vida. Escribió: estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Vida eterna, no como un premio que se recibe después de morir, como una calidad de vida que se puede empezar a vivir ahora mismo. Vivir con la certeza de que el amor no termina cuando el corazón deja de latir. Vivir con la convicción de que cada gesto de cuidado, cada recuerdo honrado, cada lágrima derramada con conciencia, es una semilla de eternidad. Vivir sabiendo que los que se fueron no se han ido del todo, porque siguen viviendo en ti mientras los recuerdes con amor. Esa es la vida eterna que Juan anunciaba. No una vida después de la muerte, una vida antes de la muerte, una vida que ya puede ser eterna en su calidad, en su profundidad, en su capacidad de amar sin condiciones. Y esa vida, querido amigo, se cultiva en los pequeños gestos. En la visita que haces un martes cualquiera, no solo el Día de los Muertos. En la oración que susurras antes de dormir, nombrándolos uno por uno. En el recuerdo que compartes con tus hijos, para que ellos también sepan de dónde vienen. En el perdón que finalmente te atreves a pronunciar, aunque la otra persona ya no pueda escucharlo. Ninguno de estos gestos cambiará el hecho de que la muerte existe. Ninguno de estos gestos traerá de vuelta a los que se fueron. Pero todos estos gestos, sumados a lo largo de los años, construirán en tu interior una fortaleza que la muerte no puede derribar. Una certeza tranquila de que el amor es más fuerte. No más fuerte en el sentido de que pueda vencer a la muerte como en las películas. Más fuerte en el sentido de que puede sostenerte en medio de la pérdida, puede darte razones para seguir viviendo, puede convertir tu dolor en compasión por los que sufren. Ahora, lentamente, vuelve a traer tu atención a este momento. Aquí, donde estás, quizás sentado frente a una pantalla, quizás acostado en tu cama, quizás caminando con auriculares. Vuelve, sin prisa, como quien despierta de un sueño profundo y necesita unos segundos para recordar dónde está. Y al volver, lleva contigo estas últimas palabras, no como una enseñanza que debas memorizar, sino como una semilla que dejarás reposar en el suelo de tu corazón. La tumba no es un final. La visita a la tumba no es una obligación. El alma del difunto no te necesita para ser feliz, pero tú necesitas visitar, necesitas recordar, necesitas honrar, porque eso te hace humano. Porque eso te conecta con la cadena de generaciones que te precedieron. Porque eso te recuerda que tu vida también terminará, y que lo que importa no es cuánto tiempo viviste, sino cómo viviste los días que te dieron. Si algo de todo lo que hemos compartido hoy resuena en ti, no lo guardes solo para ti. Compártelo, no como una doctrina que imponer, sino como una experiencia que ofrecer. Háblale a alguien que esté de duelo. Acompáñalo al cementerio si se atreve. Escucha su dolor sin tratar de arreglarlo. A veces, la mejor visita que puedes hacer no es a una tumba, sino a un vivo que está enterrado vivo en su propia tristeza. Y si tú eres quien está de duelo, quien lleva el peso de una pérdida que parece no aliviarse, quiero decirte algo antes de despedirme. No estás solo, aunque te sientas solo, aunque nadie entienda por qué todavía duele después de tanto tiempo, aunque las frases de consuelo te parezcan vacías y los consejos te sobren. No estás solo, hay una comunidad invisible de personas que han perdido, que han llorado, que han visitado tumbas con el corazón roto. Y esa comunidad te sostiene sin que lo sepas. Y más allá de esa comunidad, hay una presencia que no se nombra fácilmente, pero que algunos llaman Dios, otros llaman amor, otros llaman misterio. Esa presencia también está contigo, especialmente en el cementerio, especialmente en el silencio, especialmente cuando no te queda nada más que tu fragilidad y tus preguntas sin respuesta. Por eso, cuando la próxima vez visites una tumba, no vayas como quien cumple un deber. Ve como quien recibe un regalo. El regalo de recordar, el regalo de llorar, el regalo de soltar, el regalo de bendecir, porque en ese regalo, en ese acto pequeño y enorme, está la clave de una vida vivida con profundidad. Una vida que no le teme a la muerte porque ha aprendido a vivir. Una vida que no olvida a los que se fueron porque los lleva en el corazón. Una vida que sabe que el amor, el verdadero, el que no exige ni controla ni posee, ese amor nunca termina. Solo cambia de forma, como el agua que se vuelve vapor y luego nube y luego lluvia. Como la semilla que se entierra y muere y luego brota convertida en planta. Como el recuerdo que duele al principio y con el tiempo se vuelve consuelo.
Eso es lo que siente un alma cuando visitas su tumba. Y eso es lo que tú sientes cuando aprendes a visitar con el corazón abierto. Gracias por caminar conmigo hasta aquí. Gracias por tu atención, por tu silencio, por tu apertura. Gracias por honrar a tus muertos de la única manera que realmente importa, recordándolos con amor. Ahora, antes de irte, respira una vez más. Y si puedes, sonríe. No por obligación, no para negar el dolor. Sonríe porque la vida, a pesar de todo, sigue siendo un regalo. Y ese regalo, hoy, incluye esta certeza tranquila de que los que amaste no te han abandonado. Solo esperan en el silencio. Y tú, cada vez que los visitas, les dices sin palabras: no te he olvidado. Nunca lo haré. Eso es sagrado. Eso es suficiente. Eso es eterno. Paz a tu corazón. Y paz a los corazones de los que ya no están, pero que en ti siguen latiendo.